Entonces, lo que hemos visto la última vez era cómo aplicar las reglas de Kirchhoff a un problema abstracto, pero ahora vamos a ver cómo se aplican a un problema más concreto. Entonces, vamos a hacer un problema con un circuito y vamos a ver de qué maneras podemos aplicar las leyes de Kirchhoff a esta situación. Voy a dar un circuito eléctrico y ahora vamos a ver entonces qué es lo que tenemos que hacer. Tengo aquí una resistencia. Tengo aquí otra resistencia. Aquí otra resistencia. Aquí voy a poner una batería. Aquí una resistencia. Y aquí otra resistencia. Y aquí otra batería. Vamos a llamar a esta R1, R2, R3, R4, R5. Y vamos a llamar a esta la batería de FEM epsilon 1. Y a esta otra le voy a poner la batería de FEM epsilon 2. Vamos a ver los valores de las resistencias y las FEMs. R1, vamos a decir que vale 8 ohms. R2, vamos a decir que vale 5 ohms. R3, 1 ohm. 4, 3 ohms. Y R5 va a tener un valor de 1 ohm. Epsilon 1 tiene un potencial, una FEM, de 4 volts y epsilon 2 un potencial de 12 volts. Entonces la pregunta es, determine la corriente y el potencial en cada resistor. Es una pregunta típica de este tema, ¿verdad? Encontrar las corrientes y los potenciales. Ok, entonces, normalmente lo que nosotros hubiéramos hecho, en este caso, sería aplicar las fórmulas para calcular la resistencia equivalente. Sin embargo, ese método no siempre se puede utilizar, sobre todo cuando tenemos un circuito donde aparece más de una batería, como en este caso. Cuando hay más de una batería, no es posible utilizar resistencias equivalentes porque no está claro, ¿verdad? Con respecto a cuál de las dos baterías tenemos que calcular la resistencia equivalente. Entonces, la forma más general de resolver un problema de circuitos es utilizando las leyes de Kirchhoff, independientemente del número de baterías que haya. Puede ser que haya una batería o que hayan dos o tres, siempre es posible utilizar leyes de Kirchhoff. Es más, ahora vamos a ver que inclusive cuando tenemos un circuito con resistencia y capacitores, las leyes de Kirchhoff se mantienen inclusive para un circuito como ese. Entonces, vamos a encontrar las corrientes y los potenciales usando las leyes de Kirchhoff. Ok, entonces, vamos a ver cuáles son los pasos para hacer eso. El primer paso que vamos a hacer es ponerle un nombre a las corrientes que circulan por los resistores. Eso para poder referirnos a ellas, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que a través de la resistencia R1, la que está a la izquierda, circula una corriente I1 hacia arriba. Ahora, ustedes podrán preguntarse, ¿cómo sé yo que la corriente apunta hacia arriba? Y la verdad es que yo no lo sé, o todavía no lo sé. Lo que hace uno siempre en estos problemas es ponerle un nombre a la corriente
y asignarle arbitrariamente una dirección. Arbitrariamente quiere decir que puede ser hacia cualquier lado sin ningún problema. Entonces yo voy a decidir arbitrariamente que apunte hacia arriba, aunque también pude haber dicho sin ningún problema que apunte hacia abajo. La idea entonces va a ser resolver este circuito asumiendo que la corriente apunta hacia arriba y comprobar si al final efectivamente apuntaba hacia arriba o no. Si la corriente apuntaba hacia abajo, entonces yo voy a descubrir que la corriente, así como la definí yo, me va a dar negativo. Entonces, sea como sea, está bien, no hay ningún problema. Es un paso necesario asignarle una dirección a la corriente. Vamos a decir que a través de R2 viaja una corriente I2 y arbitrariamente voy a decir que apunta hacia abajo. La corriente I2. Ahora vean esto de acá. La resistencia R2 y R3 evidentemente están conectadas en serie. Entonces, yo voy a llegar y decir que la corriente que pasa a través de R3 también va a ser la corriente I2, ¿verdad? Porque la corriente viaja íntegramente desde R2 hasta R3 y viaja también hacia la batería con, con potencial epsilon 1. Luego, voy a decir que la corriente I3 va a ser la que circula a través de R4 y R5 y de la batería epsilon 2. Entonces, ya con eso, le he puesto un nombre y una dirección arbitraria a las corrientes que viajan por todas las resistencias de este circuito. Entonces, cuando ya tengo el Profe, nombre una de las pregunta. corrientes, ¿sí? ¿Qué pasó? Porque es que la corriente que pasa por R4 y R5 no es la misma, o sea, que no está en serie. Ah, mira, lo escribí diferente. No, sí es la misma. Sí es la misma. Gracias. Y tres, ¿verdad? La misma. Ok. Entonces, cuando tengo esto, lo que hago ahora es aplicar la primera ley de Kirchhoff o la ley de nodos de Kirchhoff. Recuerden que la ley de nodos de Kirchhoff simplemente lo que dice es que la corriente que entra a un nodo tiene que ser igual a la corriente que sale. Entonces, en este caso en particular, observamos que la corriente I1 entra a este nodo, mientras que la corriente I2 y la corriente I3 sale de ese nodo. Entonces, lo que quiere decir la ley de nodos en este caso en particular es que I1 es igual a I2 más I3, ¿verdad? Ok, entonces, la idea es ir planteando ecuaciones que nos vayan sirviendo para despejar las corrientes. Entonces, ya tenemos una ecuación, que es la ecuación de los nodos de Kirchhoff. Las demás ecuaciones aparecen cuando aplicamos la ley de mallas de Kirchhoff. La ley de mallas puede ser un poquito más complicada porque hay que tener en cuenta, ¿verdad? La convención de signos que hemos visto en clase. Entonces, en primer lugar, para aplicar la ley de mallas de Kirchhoff, tenemos que definir esas mallas. O sea, tenemos que definir cuáles son los caminos que vamos a seguir en este circuito eléctrico y además tenemos que definir también la dirección de esos caminos. Entonces, eso es arbitrario también. Yo puedo escoger o yo puedo definir las mallas de la forma en que yo lo quiera hacer, de la forma que me parezca más conveniente, ¿verdad? En este caso, como nuestro circuito se divide, digamos, de manera natural en dos secciones distintas, entonces podemos decir, por ejemplo, que este camino que está aquí, por ejemplo, en el lado izquierdo, es una malla. Vamos a definir la malla de manera tal que apunte en la misma dirección que las agujas del reloj, ¿verdad? Entonces, este camino verde va a ser la malla 1. Mientras tanto, vamos a llamar a esta otra la malla 2, la malla que está en el rectángulo del lado derecho. Y vamos a decir también que esta malla apunta hacia la misma dirección que las agujas del reloj. Pero recuerden que la dirección de la malla es
arbitraria también. No hay ninguna razón en particular para definir que vaya hacia la misma dirección que las agujas del reloj. Puede ser que vaya en la dirección opuesta y seguiría siendo igualmente válida, ¿verdad? Entonces, la ley de Kirchhoff lo que dice es que la suma de los potenciales a lo largo de cada una de estas mallas tiene que ser igual a cero. Pues vamos a empezar con la malla verde, la malla a la izquierda, la malla 1. Para la malla 1, pues tenemos que la sumatoria de los potenciales eléctricos es igual a cero. ¿Cuáles son los potenciales que están implicados en la malla 1? Tenemos el potencial de la resistencia R1, el potencial de R2, el potencial de R3 y el potencial de la batería epsilon 1. Entonces, la suma de estos cuatro potenciales tiene que darme cero. Podemos empezar por cualquiera de estos cuatro, pero eso sí, cuando definimos con cuál vamos a empezar, tenemos que atenernos, ¿verdad?, al orden que escogimos. Entonces, si yo, por ejemplo, empiezo a sumar mis potenciales a partir del potencial de R1, entonces yo tengo que continuar con el de R2, con el de R3 y finalmente con el de la batería epsilon 1. Ok, entonces, el potencial de R1 sabemos que es positivo o negativo viendo la dirección de la malla y viendo cuál fue la dirección que yo arbitrariamente le asigné a la corriente. Entonces, vean que en la resistencia R1, la malla apunta hacia arriba y la corriente I1 apunta también hacia arriba. O sea, las dos apuntan hacia arriba, ¿verdad? Vean que hasta este momento yo fui quien arbitrariamente decidió, porque esa es la palabra, o sea, yo fui quien decidió que ambas apunten hacia arriba, ¿verdad? En eso no hay nada, digamos, fundamental, eso es algo que yo decidí. Pero entonces, como las dos apuntan hacia arriba, entonces, por la convención de signos que vimos la clase pasada, el potencial de R1 es negativo. Es negativo porque la malla y la corriente son paralelas. Entonces, el primer potencial vendría a ser menos I1 por R1, ¿ok? Porque la malla apunta hacia arriba y porque la corriente también apunta hacia arriba. Luego continuamos, llegamos a R2. Entonces, vean que en el punto donde está R2, la corriente que circula es la corriente I2 y apunta hacia abajo. La malla que estamos siguiendo, que es la malla verde, también apunta hacia abajo. Entonces, ambas son paralelas y por lo tanto el potencial de R2 es también negativo. Entonces, tendríamos que poner menos I2 por R2. Algo parecido ocurre con R3. En el caso de R3, la corriente apunta hacia abajo y la malla apunta también hacia abajo. Son paralelas y por lo tanto son de potencial negativo. Entonces tenemos menos I2 por R3. Finalmente, llegamos a la batería. Recuerden que las baterías tenían una convención de signo distinta a las de las resistencias. En este caso, vemos que la malla verde entra por el polo positivo de la batería y eventualmente sale por el polo negativo. Cuando esto ocurre, la convención de signos predice que el potencial de la batería hay que ponerlo como negativo también. Entonces, aquí tenemos que poner menos epsilon 1. Y con eso completamos la malla, ¿verdad? Entonces, la suma de todo esto es igual a 0. Vamos a dejar esa ecuación por ahí y vamos a aplicar la ley de mallas para la malla número 2, o sea, la malla anaranjada. Entonces, la malla anaranjada involucra a los potenciales epsilon 1, al potencial de R3
al potencial de R2, al potencial de R4, al potencial de R5 y al potencial de la batería epsilon 2. O sea, involucra 1, 2, 3, 4, 5, 6 potenciales. Se ve formidable, pero es simplemente aplicar más de lo mismo. Entonces, empecemos por decir algo con el potencial de la batería epsilon 1. No hay ningún problema. Si yo empiezo con el potencial de epsilon 1, entonces después debo continuar con R3, luego con R2, luego con R4, luego con R5 y finalmente llego a epsilon 2. Entonces, la batería que tenemos de primero es epsilon 1. Vean que ahora la malla anaranjada entra por el polo negativo y sale por el polo positivo. Es decir, es distinto a lo que ocurrió con la malla verde, ¿verdad? Cuando la malla entra por el polo negativo y sale por el polo positivo, entonces nuestra convención de signos dice que el potencial de la batería se toma positivo. Entonces ponemos más epsilon 1, ¿ok? Es decir, va positivo, más epsilon 1. Luego subimos hasta donde está R3. Entonces, vean que ahora la malla naranja va hacia arriba, ¿verdad? Pero la corriente que pasa por R3, que es la corriente I2, apunta hacia abajo. Entonces, ahora la corriente y la malla son opuestas. Y por lo tanto, la convención de signos dice que el potencial de R3 se debe poner positivo. Así que ponemos más I2 por R3. Luego, seguimos subiendo y llegamos a R2. Igual, en el caso de R2, la malla apunta hacia arriba, ¿verdad? Pero la corriente apunta hacia abajo. Entonces son opuestas y por lo tanto el potencial también es positivo. Entonces ponemos más I2 por R2, ¿verdad? Luego llegamos a R4. En el caso de R4, la malla va para la derecha y la corriente I3 también va para la derecha. Es decir, son paralelas y por lo tanto la convención de signos predice un potencial negativo. Así que ponemos menos I3 por R4. Luego llegamos a R5. Aquí ocurre algo parecido, ¿verdad? La malla va hacia abajo y la corriente también va hacia abajo. Son, por lo tanto, paralelas y por lo tanto el potencial de R5 va negativo también. Así que escribimos menos I3 por R5. Y finalmente llegamos a la batería epsilon 2. Entonces, vean que nosotros estamos entrando con nuestra malla por el polo positivo y saliendo por el polo negativo. Es decir, en este caso, la convención de signos predice que el potencial de esta batería se debe poner negativo según la convención de signos. Así que escribimos menos epsilon 2, ¿verdad? Y ya con eso terminamos de abarcar la malla y por lo tanto ahora decimos que esto que está aquí es igual a 0, ¿ok? La suma de todo eso da 0. Es posible que alguna de estas corrientes sea negativa, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿cuál fue la idea de hacer todo esto? Ahora que yo apliqué las leyes de Kirchhoff, tengo esta ecuación, poner la ecuación 1, tengo esta otra ecuación, la ecuación 2, y tengo esta otra ecuación, pongámosle la ecuación 3. Entonces, la parte física de todo este problema es haber planteado correctamente estas ecuaciones. Una vez que yo he planteado estas ecuaciones, entonces yo las puedo utilizar para calcular las corrientes utilizando
algún método matemático que yo considere apropiado, ¿verdad? Hay más de una forma de hacerlo. Si ustedes son ordenados y cuidadosos, ustedes podrían, en teoría, resolver este problema utilizando la calculadora científica. Directamente lo pueden hacer utilizando usando las herramientas para resolver sistemas de ecuaciones. Otra forma de hacerlo es utilizando el procedimiento de Gauss-Jordan, ¿verdad? Hacen una matriz y entonces utilizan estas ecuaciones para despejar las corrientes. O también pueden, si quieren, ¿verdad? Utilizar algún otro método algebraico. Entonces, bueno, obviamente esto lo pueden hacer mediante una calculadora. Tal vez sea buena idea que ustedes practiquen resolver este tipo de problemas a mano para que luego se les simplifique eh, cuando lo tengan que hacer, digamos, en un examen o en algún procedimiento formal, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a pasar a la siguiente pizarra y voy a copiar las ecuaciones y luego voy a ir utilizando alguna forma algebraica para resolver esto. Entonces, la ecuación 1 es la más cortita. Simplemente dice entonces que I1 es igual a I2 más I3, ¿verdad? La ecuación 2, es más larga, ¿verdad? Dice menos I1 R1 menos I2 R2. Vamos a ver, menos I1 I2 R2 menos I3 R3 menos epsilon 1 es igual a 0, ¿verdad? Y la ecuación 3 dice que epsilon 1 más I2 R3 más I2 R2 menos I3 R4 menos I3 R5 menos epsilon 2 es igual a 0, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Ok. Lo que voy a hacer entonces va a ser dejar todas las ecuaciones en términos de la corriente. Vamos a ver qué será más práctico acá. Vamos a dejar todas las corrientes en términos de I2. Sí, vamos a ver todo en términos de I2. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a agarrar la ecuación 3 para dejar no, no, no es complicado. Voy a hacer esto. Más bien, voy a agarrar la ecuación 1 y voy a sustituir I1 en la ecuación 2. Entonces, lo que hace es que yo voy a copiar la ecuación 2, ¿verdad? Pero donde tenía la corriente I1, voy a poner esto de acá. Entonces, ahora tengo menos, abro paréntesis, I2 más I3 por R1 menos I2 por R2 menos I3 por R3 menos epsilon 1 igual a 0, ¿verdad? Esta es la ecuación 2. Lo que hice fue sustituir la corriente I1 en términos de I2 y de I3. Entonces, lo que puedo hacer ahora es despejar. Vamos a despejar la corriente I2 en la ecuación 2. Entonces, tengo Profe, menos, yo creo que ahí cuando volvió a escribir la 2, es nada más I2 en vez de I3. ¿dónde? A la derecha, antes de Epsilon. Ahí. ¿No era I2 por R3?
Sí, toda la razón. Toda la razón. Entonces aquí es I2, ¿verdad? I2 por R3. ¿Cierto? Sí, está bien. Ok. Entonces, bueno, expandiendo esto, ¿verdad? Ahora sí. Entonces vamos a hacerlo distinto. Vamos a despejar I3 más bien, que queda más corto. Entonces, despejamos I3 en la ecuación 2. Entonces, ahora tengo menos I2 por R1, menos I3 por R1, menos I2 por R2, menos I2 por R3, menos epsilon 1, igual a 0. Entonces, lo que hacer es despejar este, I3, ¿verdad? Puedo decir que I3 por R1 es igual a menos I2 por R1 menos I2 por R2 menos I2 por R3 menos epsilon 1. Y finalmente, puedo decir que I3 es igual a, que vamos a ver cómo ponemos esto de manera más compacta. Puedo decir que es igual a menos I2 por, abro paréntesis, R1 más R2 más R3, cierro paréntesis, menos epsilon 1, y todo esto dividido entre R1, ¿verdad? Ok, vamos a llamar a esto la ecuación 4. Ok, si no he cometido ningún error, entonces hasta ahí debería estar bien, ¿verdad? Más bien gracias al compañero que me llamó la atención sobre ese error que haya cometido con el I2 y el I3, si no me lo hubiera dicho, hubiera arrastrado ese error hasta después. Gracias por avisarme. Ok, lo que puedo hacer ahora es despejar I3 también de la ecuación 3. Vean que en la ecuación 3 yo tengo al I3 acá y acá, ¿verdad? Entonces, aquí tengo la oportunidad también de despejar I3 en términos de la corriente I2. Pues la ecuación 3 sería epsilon 1 más I2 R3 más I2 R2 menos I3 R4 menos I3 R5 menos epsilon 2 igual a 0. Entonces esto es equivalente a decir que I3 por R4 más I3 por R5 es igual a epsilon 1 más epsilon 2 por R3 más I2 por R3 más I2 por R2 menos epsilon 2. Finalmente, decimos que I3 es igual a epsilon 1 más I2 por R3 más I2 por R2 menos epsilon 2, y todo dividido entre R4 más R5, ¿verdad? Entonces esta es la ecuación 5. Entonces, claro, vean lo que acabo de hacer. Yo tengo una ecuación, que es la ecuación 4, que es para calcular I3 en términos de la corriente I2, y tengo también otra ecuación, que ahora es la ecuación 5, que también calcula I3 en términos también de I2. Entonces, yo lo que puedo hacer es simplemente llegar, ¿verdad? Y decir, ok, la ecuación 4 es igual a la ecuación 5, porque las dos ecuaciones lo que hacen es despejarme la corriente I3.
sea, I3 es igual a I3, ¿verdad? Obviamente. Entonces, esto se traduce en decir que todo esto que está aquí es igual a todo esto que está acá. Es decir, vamos a ver cómo lo ponemos. Menos I2 por R1 más R2 más R3 menos epsilon 1 dividido entre R1 es igual a esto que está acá. Podemos decir, para que quede más acomodado, así que esto es epsilon 1 menos epsilon 2 más I2 por R3 más R2 entre R4 más R5. ¿Sí? Ahora bien, yo podría, ¿verdad? Bueno, primero que nada, yo me di cuenta que ahora lo que tengo es una ecuación que depende solo de I2, ¿verdad? Es decir, en esta ecuación, la única cantidad que yo no conozco es I2. Entonces tengo que ver cómo la despejo, ¿verdad? Yo podría, si quisiera, hacer todo el análisis matemático, todo el despeje, pero tal vez algo más sencillo sería simplemente ponerle valores a las cantidades aquí y despejarlo más rápidamente, ¿verdad? Entonces, aquí podemos decir que esto es equivalente a decir menos I2 por la suma de R1 más R2 más R3. Entonces, R1 eran 8 ohms, R2 5 y R3 1 ohm, ¿verdad? Entonces, R1 más R2 más R3 es 8 más 5 más 1, es decir, es 14 ohms. Entonces voy a poner aquí por 14 ohms. Menos epsilon 1, es decir, menos 4 volts. Entre R1 y R1 era 8 volts, ¿verdad? 8 ohms, perdón, 8 ohms. Igual a epsilon 1 menos epsilon 2. Epsilon 1, 4. Epsilon 2, 12. Entonces 4 menos 12 es menos 8. Menos 8 volts más I2 por R3 más R2. O sea, 1 más 5, 6 ohms, ¿verdad? Entre R4 más R5. O sea, es decir, entre 6 más 1, 4 ohms. Vean que aquí yo tuve el cuidado de poner todas mis cantidades en unidades de volt y ohm. Por lo tanto, eso me garantiza que las corrientes aquí despejadas tienen que estar en unidades de amperes, ¿verdad? No hay de otra. Entonces, bueno, sigamos trabajando esto en la siguiente pizarra. Aquí podemos decir 14 entre 8 es igual, bueno, la mitad sería 7 entre 4, entonces serían 7 cuartos. Podemos decir menos I2 por 7, vamos a ponerlo como está, para que no se confunda. Pongamos 14 entre 8, ¿verdad? 14 entre 8 ohm. Menos 4 entre 8, menos un medio, ¿verdad? O sea, menos 0.5 amperes es igual a, pues aquí, menos 8 entre 4 es 2, ¿verdad? Menos 2 amperes. Más I2 por 6 entre 4. 6 entre 4 es, bueno, es 3 medios, ¿verdad? Vamos aquí entonces. Más I2 por
6, 24, ¿verdad? Y entonces juntamos estos, puedo pasar este al lado derecho y este al lado izquierdo. Tendría entonces 2 amperes menos 0.5 amperes igual a I2 por 6 cuartos más 14 octavos. Y ya esto aquí finalmente dice que I2 es igual a 0.46 46 amperes. Esa es la corriente I2. 0.46 amperes. Ya una vez que llegamos a este punto, que calculamos una corriente, calcular lo demás es fácil. Por ejemplo, si yo quiero calcular la corriente I3, puedo usar la ecuación 5 o inclusive la ecuación 4 y me debería dar lo mismo. Por ejemplo, hago la ecuación 4 y digo entonces que I3 es igual a menos I2 por R1 más R2 más R3 menos epsilon 1, todo dividido entre R1. Ahora sabemos que esto es igual a menos 0.46 amperes por la suma de R1 más R2 más R3 era 14 ohms, ¿verdad? Menos epsilon 1 era menos 4 volts. Dividido entre R1, o sea, dividido entre 8 ohms. Pues tenemos que I3, perdón, es igual a menos 1.31 amperes aproximadamente. Me dio negativo, porque lo que quiere decir es que la dirección de la corriente I3 es de hecho opuesta a la que yo había asignado inicialmente. O sea, yo inicialmente había dicho que la corriente I3 iba aquí hacia la derecha y luego hacia abajo, pero entonces realmente la corriente que circula por este cable va hacia arriba y luego hacia la izquierda. Ahora lo sé, ¿verdad? Pero antes no lo sabía. Por eso es que me da negativo. Y finalmente, para calcular la corriente I1, agarro la ecuación 1. O sea, I1 es I2 más I3. Entonces, llego y pongo I1 igual a I2 más I3. Y debo respetar aquí los signos. Entonces, esto sería 0.46 amperes menos 1.31 amperes. Y eso da menos 0.85 amperes. Y este es entonces el resultado, ¿verdad? Entonces, lo que uno observa aquí, ¿verdad? Es que la parte física, o sea, la parte física es plantear las ecuaciones correctamente. O sea, la parte física fue hacer todo esto, ¿verdad? A partir de este momento, lo que queda es la parte matemática, o sea, es agarrar las fórmulas, ¿verdad? Y entonces idear un procedimiento matemático para despejar las corrientes. Ese procedimiento puede ser fácil, puede ser largo y tedioso.
¿verdad? Antes, ¿verdad? De que tuviéramos que trabajar de manera virtual, muchos estudiantes preguntaban entonces si estaba bien, digamos, si estaba bien que ellos llegaran a plantear las ecuaciones y después simplemente agarraban la calculadora científica y metían esto en la calculadora y ya, sacaban la respuesta. Entonces, bueno, el comentario que yo les hago es que hacer eso no está mal, ¿verdad? O sea, la calculadora científica es para eso. Sin embargo, en un examen de desarrollo, eh, si ustedes llegan y meten la calculadora científica y ponen algo malo, o sea, accidentalmente meten un número malo a la calculadora y entonces la respuesta les va a dar mal, ¿verdad? Y entonces ni ustedes ni la persona que realiza el examen va a saber por qué, porque fue un error que ustedes cometieron con la calculadora científica. Entonces, el comentario es que si ustedes hacen un examen de desarrollo, eh, pues lo mejor o lo conveniente sería hacer los cálculos a mano, ¿verdad? Pero bueno, estamos trabajando de manera virtual. Los exámenes que hacen ustedes son de selección única. Entonces, pues aunque no voy a estar yo o no va a estar un profesor revisando, ¿verdad? Sus cálculos, sus procedimientos, siempre es quizá buena idea, a pesar de eso, o sea, es buena idea que ustedes intenten hacer los cálculos a mano primero, ¿verdad? Para revisar que lo que hicieron está bien y después para chequear, para revisar rápidamente que todo está bien, lo hacen con la calculadora, ¿verdad? Y si los dos procedimientos coinciden, eso es una forma de aumentar las probabilidades de que lo hicieron bien, ¿verdad? ¿verdad? Y si no coinciden es porque hay un error en alguna parte y hay que revisar bien qué fue en lo que se equivocaron, ¿verdad? Pero eso nada más es a modo de concepto. Seguramente si ustedes estudian ingeniería eléctrica y en algún curso de la carrera les piden que hagan un análisis de un circuito, pues sí tendrán, ¿verdad?, que hacer a mano estos cálculos para que la persona que los está supervisando o revisando, pues pueda ver bien cómo fue que lo hicieron. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí. Hasta esta parte, ¿hay alguna duda, alguna pregunta con este procedimiento? Todo claro, profe. ¿Está claro? Ok. Bueno, la pregunta también decía que calculen los potenciales, pero los potenciales se calculan simplemente multiplicando las corrientes por las resistencias, ¿verdad? Entonces, bueno, este es un método que es equivalente, podríamos decir, a calcular una resistencia equivalente. Pero tiene más ventajas porque permite revisar lo que ocurre cuando hay más de una batería. A propósito de eso, vamos a discutir un poco acerca de qué sucede en un circuito si ustedes conectan dos o más baterías en serie o en paralelo. Entonces, vean qué interesante esto. Si yo tengo un circuito, digamos, un circuito de la siguiente forma, considere este circuito. Entonces, en este circuito yo tengo una batería epsilon 1, tengo otra batería en serie epsilon 2 y las conecto a una resistencia R. Entonces, la pregunta que yo les puedo hacer es, bueno, determine cuál es la corriente en el circuito. Calcule la corriente en el circuito. Entonces, lo que hacemos en este caso es aplicar las leyes de Kirchhoff, ¿verdad? Entonces, lo primero es asignar una corriente, poner un nombre y una dirección arbitraria a la corriente. Yo voy a decir que por aquí circula una corriente eléctrica I, ¿verdad? Pero la misma corriente I es la que pasa por las baterías.
por las dos, ¿verdad? Y es la que pasa por la resistencia R. Entonces, en este circuito, que es tan sencillo, no hay necesidad de aplicar la ley de nodos. Directamente pasamos a la ley de mallas. Entonces, yo defino mi malla siguiendo la dirección de las agujas del reloj. Esta línea anaranjada va a ser la malla. Y cuando yo aplico la ley de mallas, entonces, yo empiezo por revisar la batería epsilon 1. Entonces, veo que la malla naranja aquí va hacia arriba. Entonces, la malla naranja entra inicialmente por el terminal negativo de epsilon 1 y sale por el terminal positivo de epsilon 1. Eso quiere decir que el potencial de epsilon 1 va positivo. Entonces, ponemos más epsilon 1, ¿verdad? Luego, seguimos con epsilon 2. Igualmente, la malla entra por el terminal negativo y sale por el positivo. Así que esto se escribe como más epsilon 2 porque también va positivo. Y finalmente llegamos a la resistencia R. La malla va hacia abajo, la corriente va hacia abajo, entonces son paralelas y por lo tanto, según la convención de signos, el potencial de R se escribe negativo. Así que esto sería menos I por R igual a 0, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría la corriente? La corriente en este caso sería igual a epsilon 1 más epsilon 2 entre R. ¿Okay? Pero, o sea, vean lo que quiere decir esto desde el punto de vista de la ley de Ohm, ¿verdad? Recuerden que la ley de Ohm decía que la corriente es igual al potencial entre la resistencia. Entonces, lo que les quiero mostrar con esto es que cuando ustedes conectan dos baterías en serie, ¿verdad? Entonces, las dos baterías se comportan de la misma forma en que se comportaría una única batería con un potencial igual a epsilon 1 más epsilon 2. Entonces, cuando ustedes tienen un aparato eléctrico en sus casas, por ejemplo, no sé, el control remoto del televisor, ¿verdad? Ustedes han visto que los controles remotos casi siempre son de ponerle dos baterías AAA. Lo que ustedes están haciendo en ese caso es conectando las dos baterías en serie, de manera tal que las dos baterías juntas se comportan como una única batería con un potencial equivalente igual a la suma de los potenciales de cada una de las baterías. Es decir, podríamos decir, ¿verdad? En otras palabras, que las baterías en serie se comportan como una única batería equivalente. Las baterías en serie se comportan como una única batería equivalente. ¿Ok? ¿Alguna duda con eso que acabo de explicar? O sea, eso explica por qué es que a veces hace falta conectar las baterías en serie, ¿verdad? Para que se comporten como una única batería entre las dos. En cambio, ¿qué pasa si yo conecto las baterías en paralelo? Eso es un caso muy interesante, muy especial, de hecho. ¿Qué pasa si yo conecto mis baterías en paralelo? Digamos que yo tengo entonces este circuito. Tengo una batería epsilon 1, tengo una batería epsilon 2 y tengo una resistencia R. Entonces, aquí lo que hay que darse cuenta, en primer lugar, es que al haber tantas bifurcaciones, hay más de una corriente. Entonces, yo podría llamar a esta la corriente I1, podría llamar a esta la corriente I2,
y podría llamar a esta la corriente I3, ¿verdad? Entonces, la ley de nodos dice que I1 más I2 es igual a I3, porque I1 e I2 son las corrientes que entran al nodo, mientras que I3 es la corriente que sale. Entonces, I1 más I2 es igual a I3, hasta aquí no hay nada raro, ¿verdad? Entonces, el problema, vamos a ver, aparece cuando yo quiero aplicar la ley de mallas al nodo de la izquierda. Entonces, voy a definir esta malla de la siguiente forma. La malla va a ser un camino, la malla 1, va a ser un camino que sigue la dirección de las agujas del reloj, ¿verdad? En este sentido. Entonces, la ley de mallas para la malla 1, ¿verdad? Implica que la suma del potencial de la batería epsilon 1 más el potencial de la batería epsilon 2 tiene que sumar 0. Entonces, si empezando con epsilon 1, la malla apunta hacia arriba, entra por el polo negativo de epsilon 1 y sale por el positivo. Entonces eso quiere decir que este potencial se toma como positivo, ¿verdad? Entonces ponemos más epsilon 1. Luego llegamos a epsilon 2. Aquí la malla entra por el polo positivo y sale por el negativo. Así que esto es menos epsilon 2. No hay nada más, entonces esto tiene que sumar 0, ¿verdad? Ahora, vean que esta ecuación, así como está escrita, implica entonces que epsilon 1 es igual a epsilon 2. Pero hay un problema, ¿verdad? El problema es el siguiente. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasaría si epsilon 1 y epsilon 2 son potenciales diferentes? O sea, porque yo tengo la libertad de meter, qué sé yo, una batería de 5 volts y otra de 15 volts. Entonces, son baterías con potenciales que claramente son diferentes. Pero aún así, la ley de mallas me dice que tienen que ser iguales. Entonces, ¿ustedes qué creen que es lo que ocurre acá en este caso? O sea, ¿cuál es la razón de esta aparente paradoja? ¿Cómo se podría explicar? ¿Qué ocurre acá? Creo que no funcionaría propiamente. No, no funcionaría, ¿verdad que no? Pero vamos a ver, ¿por qué no funcionaría? O sea, ¿qué pasaría realmente en este caso? ¿Qué es lo que ocurriría realmente aquí? Y los electrones en cada cable van como en dirección opuesta, entonces no fluye. Empezamos por esta. Ok, vamos a ver. La paradoja sucede por lo siguiente. Yo tengo dos baterías con potenciales distintos, pero la ley de mallas me dice que la resta, o mejor dicho, me dice que la suma de las dos tiene que dar 0, ¿verdad? Pero, o sea, yo no puedo tener las dos cosas a la vez, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre aquí realmente? Bueno, cuando yo tengo una malla, como en este caso, y la suma de los potenciales de esa malla no pueden dar 0, simplemente porque las baterías tienen potenciales distintos, yo tengo lo que se conoce como un cortocircuito. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en este caso, lo que sucede es que el cable eléctrico que conecta las baterías, ¿verdad? El cable eléctrico, por el simple hecho de existir, de estar ahí, se convierte en una resistencia automáticamente.
Lo que pasa es que el cable eléctrico generalmente no está pensado para ser usado como una resistencia. O sea, se da por sentado, ¿verdad? Se da por un hecho que el cable es un material que tiene una resistencia tan baja, que se puede ignorar. Pero en este caso en particular no se puede ignorar, porque estamos forzando el cable a oponer resistencia a pesar de tener una resistencia muy baja, ¿verdad? Entonces, si yo llego y, y tomo en cuenta la resistencia de este cable, es una resistencia que es tan baja que tiende a cero, ¿verdad? Entonces, la ley de mallas realmente no se puede enunciar de esta forma. Esto estaría incompleto. La ley de mallas debería ser más bien epsilon 1 menos la corriente I1 por la resistencia R del cable menos epsilon 2 igual a 0. Entonces, esta ecuación implica que la corriente I1 es igual a epsilon 1 menos epsilon 2 entre R, ¿verdad? Pero, entonces, ven lo que ocurre acá. ¿Qué pasa entonces en el límite en que la resistencia es pequeña? O sea, el límite en que la resistencia es pequeña y yo quiero calcular epsilon 1 menos epsilon 2 entre R. ¿Cuánto da esto? O sea, tiende hacia infinito. Tiende hacia infinito, ¿verdad? O tiende a más o menos infinito. Ok. Entonces, físicamente, ¿qué quiere decir eso? Bueno, un cable eléctrico es un material que no está pensado para ser usado como una resistencia. Pero cuando yo diseño un circuito eléctrico de esta forma, yo estoy forzando un cortocircuito. Es decir, un cortocircuito sucede cuando un material que tiene muy poca resistencia se le pasa una corriente muy grande. Entonces, en este caso lo que ocurriría es que el cable de esta parte del circuito transportaría una corriente infinita. O realmente lo que hace es transportar una corriente muy grande, muy grande. Cuando un cable transporta una corriente exageradamente grande, pueden pasar muchas cosas. El circuito se puede quemar, o puede fundirse, o puede de repente perder sus propiedades de conducción eléctrica, ¿verdad? U otras fallas de seguridad. Entonces, bueno, evidentemente, cuando uno diseña un circuito, siempre es preferible, ¿verdad? Es aconsejable evitar hacer cortocircuitos, porque un cortocircuito deviene en que el circuito transporta una corriente más grande de la que está pensada para poder soportar y por lo tanto se puede quemar, se puede incendiar, se puede fundir, o sea, pueden pasar muchas cosas, muchos accidentes. Por lo tanto, a lo que voy con esto es que las baterías en paralelo, en general, son mala idea, porque no se suman. O sea, se pueden sumar cuando están en serie, como en este caso, pero cuando están en paralelo, producen un cortocircuito a menos que por alguna razón, ¿verdad? Por alguna coincidencia, a menos que las dos sean iguales, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos un límite de 0 entre 0. Pero igual digamos, es una imprudencia hacer esto porque fácilmente se puede incendiar o se puede quemar con que, o sea, basta con que una sea un poquito diferente a la otra para que esto diverja, ¿verdad? Entonces, eso puede producir algún accidente o alguna falla importante. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta con eso que acabo de explicar? Por mi parte, no, profe. Ok.
Bien. Ahora, uno de los últimos temas que entran es el de circuitos RC. Los circuitos RC son circuitos que involucran resistores y capacitores. Entonces son de los circuitos más complicados que hemos visto hasta este momento. Un ejemplo de circuito RC es, por ejemplo, este de acá. Tengo una batería epsilon, tengo un capacitor C y tengo una resistencia R. Y yo quiero saber de qué forma se comporta la corriente eléctrica cuando atraviesa este circuito que está acá. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta para un circuito RC es que la corriente eléctrica no es constante, sino que cambia con el tiempo. Porque el capacitor desempeña un papel de amortiguamiento en este circuito. O sea, el capacitor va cambiando de manera muy suave la forma en que se comporta la corriente. Además, recordemos una cosa. Cuando yo tengo un circuito con un capacitor, entonces la corriente eléctrica sale de la batería, ¿verdad? Es decir, las cargas positivas salen del polo positivo de la batería y se acumulan en una de las placas del capacitor. Ahora bien, recordemos que en un capacitor las cargas eléctricas no pueden saltar de una placa a la otra, porque se supone que el espacio que hay entre las placas es aislante, ¿verdad? Si las partículas pudieran saltar de una placa a la otra, el capacitor se rompería y perdería sus propiedades de capacitancia. Pero lo que sí ocurre, ¿verdad? Es que la otra placa, al estar tan cerca de la placa positiva, empieza a soltar las cargas por el cable. De manera que esta placa se queda únicamente con un exceso de carga negativa. Y entonces esta corriente continúa circulando por el resto del circuito, ¿verdad? Ahora bien, eventualmente este capacitor no va a ser capaz de seguir recibiendo más cargas positivas. Entonces va a haber un punto en el que el capacitor va a dejar de permitir el paso de corriente y el circuito se va a saturar, así es como se llama. Pero vamos a ver bien cómo ocurre eso. Vamos a decir entonces que en este capacitor la placa del lado positivo tiene una carga Q más Q y la placa negativa tiene una carga menos Q. Ahora bien, este circuito también obedece la ley de Kirchhoff de mallas. Vamos a decir que la ley de mallas se puede aplicar a este circuito de acá. Para hacerlo, definimos una malla que viaje en el mismo sentido que las agujas del reloj. Entonces, este caminito verde va a ser la malla. La ley de mallas dice entonces que la suma de los potenciales es igual a 0. ¿Cuáles son los potenciales de esta malla? Tenemos el de la batería, el capacitor y la resistencia. Entonces, el potencial de la batería más el potencial del capacitor más el potencial de la resistencia
tienen que sumar 0. Vamos a ver, entonces. Para el caso del potencial de la batería, cuando la malla entra por el polo negativo y sale por el positivo, entonces, por la convención de signos, se toma este potencial como positivo. Así que aquí tengo que poner más épsilon. Luego, llegamos al capacitor. En el caso de un capacitor, cuando yo tengo, vamos a hacer aquí este dibujo, cuando yo tengo un capacitor con una placa positiva y una placa negativa, y la malla viaja hacia esta dirección, o sea, cuando la malla entra por la placa positiva y sale por la placa negativa, decimos que el potencial del capacitor es igual a menos la carga que está guardada en el capacitor entre la capacitancia del capacitor. Vean que esto es, al fin y al cabo, la definición de capacitancia que hemos visto en la clase, bueno, no, en una clase pasada, ¿verdad? Así que esto sería menos carga entre capacitancia. Y finalmente, llegamos a la resistencia. Tanto la corriente como la malla apuntan hacia abajo. Son paralelas y por lo tanto, por la convención de signos, decimos que este potencial tiene que ser negativo porque la corriente es paralela a la malla. Así que aquí ponemos menos corriente por resistencia igual a 0. Entonces, esta es la ecuación que define el comportamiento del circuito. En un caso en general, ¿verdad? Tanto la carga como la corriente son cantidades que no conocemos. Pero mucho cuidado, porque realmente tanto la carga como la corriente son cantidades que dependen del tiempo. O sea, son funciones del tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque esta carga es la carga que queda almacenada en el capacitor. Eventualmente, el capacitor va a ser incapaz de seguir recibiendo carga y se va a saturar. Mientras que esta corriente es la corriente que viaja a través del circuito. Entonces, nos interesa, en este caso, determinar de qué manera van cambiando con el tiempo la carga y la corriente eléctrica. Sin embargo, observen que esto es una ecuación para despejar dos incógnitas, ¿verdad? Entonces, lo otro que observamos es simplemente el hecho de que la corriente eléctrica no es más que la derivada con respecto al tiempo de la carga, ¿verdad? Esto lo hemos visto cuando estamos viendo por primera vez corrientes eléctricas. Que la corriente es la derivada de la carga que pasa a través de un circuito por unidad de tiempo. Bueno, la derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces, yo puedo relacionar la carga con la corriente eléctrica. Entonces, la FEM menos la carga entre capacitancia menos la corriente por resistencia es igual a 0, es equivalente a decir que la FEM menos la carga entre capacitancia menos la derivada de la carga con respecto al tiempo por la resistencia es igual a 0. Y así tenemos una ecuación para despejar la carga Q. Este tipo de ecuaciones se conoce como una ecuación diferencial de primer orden. Algunos de ustedes ya habrán llevado el curso de ecuaciones diferenciales, otros lo estarán llevando ahora, ¿verdad? Entonces, una ecuación diferencial es cuando yo tengo una ecuación
donde yo tengo una función que quiero despejar y tengo también su derivada. Decimos que es de primer orden porque es una ecuación que involucra solamente la primera derivada de esta función. Cuando una ecuación involucra segundas derivadas, se dice que es una ecuación de segundo orden. Entonces, existen distintos métodos para resolver ecuaciones diferenciales. Cuando son de primer orden, como en este caso, se pueden resolver de manera muy sencilla. Cuando son de segundo orden o de orden mayor, generalmente hace falta aplicar algún método especial para resolverlas, que ustedes luego van a ver cuando lleguen el curso de ecuaciones diferenciales. Entonces, por ahora vamos a ver cómo se despeja esta ecuación de primer orden. Es decir, cómo obtenemos la función que describe cómo va cambiando la carga con respecto al tiempo. Entonces, lo que hacemos de primero es despejar la derivada de la carga. O sea, despejamos la corriente. Esto quedaría así. Entonces, la derivada de la carga con respecto al tiempo es igual a 1 entre R por epsilon menos la carga entre la capacitancia, ¿verdad? Esto se puede escribir también como R por epsilon menos Q entre RC, y esto se puede escribir también como menos paréntesis Q menos R por epsilon entre RC. Hay una razón por la cual la pongo de esta manera, nada de por qué. Entonces, esta ecuación queda como dq entre dt igual a menos q menos r por epsilon entre rc. Normalmente, cuando ustedes resuelven una ecuación algebraica, lo que buscan hacer es dejar todos los términos que dependen de la variable que ustedes quieren despejar de un lado de la ecuación, ¿verdad? Y todos los términos que no dependen de esa variable del otro lado. Ahora bien, técnicamente, eso no es lo que uno hace cuando intenta resolver una ecuación diferencial, porque las derivadas técnicamente no son fracciones, ¿verdad? O sea, un matemático podría llegar aquí y decirme que esto que está aquí no es una fracción, ¿verdad? Sin embargo, para propósitos de resolver esta ecuación, podemos imaginarnos que la derivada, en cierta forma, se comporta como una fracción. Entonces, yo puedo dejar esto de esta manera. Puedo decir que dq entre q menos r por epsilon es igual a menos dt entre rc. Ok, ¿por qué hice eso? Porque ahora todos los términos que dependen de la carga están del lado izquierdo y todo lo que depende del tiempo está del lado derecho. Realmente el tiempo no aparece en ningún lado, lo único que aparece es el dt. Pero el RC, la R y la C son constantes. Mientras que la carga eléctrica aparece aquí abajito, y aparece en el dq. Ahora, esto que está acá es una ecuación a la que yo puedo sacarle las integrales. Integro con respecto a la carga e integro con respecto al tiempo. De hecho, cuando yo hago una ecuación como esta, tengo que definir con mucho cuidado los límites de integración. Podríamos decir, por ejemplo, que esta integral empieza desde que la carga es igual a la carga inicial hasta que la carga tiene un valor Q de t. Por otro lado,
esta integral se hace desde que, vamos a poner, desde que t' es igual a 0 hasta que t' es igual a t. Vamos a poner esto en color rojo, perdón. Desde que t' es igual a 0 hasta que t' es igual a t. ¿Se dieron cuenta? Yo acabo de ponerle una prima a esta t porque yo quisiera distinguir, quisiera diferenciar entre la variable de integración y los límites de integración. El t' sería la variable de integración. Esto es lo que en matemáticas llaman una dummy variable, una variable, bueno, tonta, digamos, pero no, o sea, lo que quiere decir es que es una variable que no existe realmente porque simplemente es la variable de integración. En cambio, los límites de integración son las variables que realmente sí existen. O sea, el tiempo, que sería una variable real, corresponde en este caso a un límite de integración. Entonces, yo integro hasta que la variable de integración es igual al tiempo t. De igual forma, yo integro la carga hasta que la carga tiene un valor que es igual a la carga en el tiempo t. Entonces, yo tengo entonces la siguiente ecuación. La integral de dq entre q menos r por epsilon desde q igual a q inicial hasta q igual a q dt es igual a menos, con integral de menos dt entre rc, desde t' igual a 0 hasta t' igual a t. Ahora bien, la integral del lado izquierdo de esta ecuación es una integral logarítmica. Esto es igual al logaritmo natural de q menos r por epsilon desde q igual a q inicial hasta q igual a q de t, mientras que la integral del lado derecho es una integral trivial porque depende solo de constantes. Entonces esto es igual a menos t entre RC, ¿verdad? A menos t entre RC. Ojo con el negativo, hay que tener mucho cuidado porque el negativo siempre permanece aquí, ¿verdad? Ahora bien, esto es equivalente a decir que el logaritmo natural de q de t menos r por epsilon entre q inicial menos r por epsilon es igual a menos t entre RC. Yo estoy interesado en despejar la carga eléctrica. Entonces, para hacer eso tengo que quitar el logaritmo natural. Una forma de hacerlo es elevando todo esto, o sea, elevando el exponencial a esto. O sea, saco una e, saco una e. Esto es equivalente a decir entonces que la carga en función del tiempo menos r por epsilon entre la carga inicial menos r por epsilon es igual a e a la menos t entre rc. Y esto después se puede poner como carga de t menos r por epsilon es igual a la carga inicial menos r por epsilon e a la menos t entre rc. Esto es equivalente a decir que la carga en función del tiempo es igual a r por epsilon más la carga inicial menos r por epsilon por e a la menos t entre rc. Y ahí está el resultado. O sea, es un resultado bastante largo, pero del cual se pueden extraer muchas observaciones importantes. Por ejemplo, vean que efectivamente cuando el tiempo es igual a 0,
Esto es igual a R por epsilon más Q inicial menos R por epsilon por E a la 0, ¿verdad? Pero E a la 0 es 1. Y esto queda simplemente como Q inicial. O sea que en el tiempo t igual 0, ¿verdad? La carga inicial es Q inicial, efectivamente. Ahora, ¿qué ocurre cuando a este circuito se le deja funcionar por mucho tiempo? Bueno, yo podría calcular ahora el límite cuando el tiempo tiende a infinito de la carga con respecto al tiempo. Esto es igual a calcular el límite cuando t tiende a infinito de R por epsilon más Q inicial menos R por epsilon por E a la menos T entre RC. Entonces, cuando el tiempo se hace muy grande, este exponencial tiende a 0, ¿verdad? Y el límite tiende simplemente a R por epsilon. Entonces, este resultado es muy importante porque esto corresponde a la carga máxima que puede recibir, que puede soportar, ¿verdad? El capacitor. Es decir, esa es la carga con la cual el capacitor queda completamente cargado. Déjenme revisar nada más que lo haya copiado bien. Ah, no, disculpen. Aquí cometí un error. Aquí va una C. Aquí va una C. Sí, con razón. Esto es una C. Epsilon C, ¿verdad? Epsilon C. Ujú. Aquí sería epsilon C. Sería epsilon C. Aquí sería epsilon C. Aquí sería epsilon C. Ahora sí tiene sentido, ¿verdad? Para las unidades, epsilon C. Entonces, la carga máxima que pueden soportar es epsilon C. Ahí está. Ok. Ahora, ¿qué ocurre con la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es la derivada con respecto al tiempo de la carga eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica es la derivada con respecto al tiempo de todo esto de acá, de epsilon C más
Q inicial menos epsilon C por E a la menos T entre RC. Bueno, el epsilon C se va porque es constante, ¿verdad? Y aquí lo que hacemos es derivar esta exponencial. Entonces esto sería menos Q inicial menos epsilon C entre RC, ¿verdad? Por E a la menos T entre RC. Entonces, de aquí, nosotros podemos observar que la carga eléctrica, cuando el tiempo es igual a 0, es simplemente todo este factor de acá. La corriente eléctrica inicial sería menos Q inicial menos epsilon C entre RC. Y en cambio, la corriente eléctrica, cuando el tiempo tiende a infinito, tiende a 0, porque sería un exponencial negativo, ¿verdad? Entonces, lo que esto quiere decir es que después de cierto tiempo, el circuito eléctrico va a dejar de pasar corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque el capacitor va a estar completamente cargado. El capacitor va a llegar a su carga máxima, que es epsilon C. De hecho, nosotros podríamos, si quisiéramos, hacer una gráfica de la carga y de la corriente en función del tiempo. Vamos a ver. ¿Cómo hacemos cómo hacemos la gráfica de la carga eléctrica? Bueno, la carga eléctrica cuando la graficamos con respecto al tiempo, tiene una forma como esta. Empieza con una carga inicial pero va subiendo, subiendo hasta que asintóticamente se acerca a la carga final. Entonces, esta carga asintótica, Q final, digamos, es justamente epsilon C. Entonces, la carga del capacitor va subiendo poco a poco y de hecho nunca llega a alcanzar realmente este valor, pero se va acercando asintóticamente. En cambio, la corriente eléctrica es una función que decae exponencialmente. Yo podría decir que la corriente eléctrica es una función que parece como una exponente negativa. La corriente eléctrica, en función del tiempo, se ve de esta forma. Es una función que va decayendo exponencialmente, cayendo hasta que cae. Nunca llega a ser igual a 0, pero después de cierto tiempo se acerca considerablemente a 0. Y entonces, para fines prácticos, aquí la corriente eléctrica tiende a 0, ¿verdad? Después de mucho tiempo, cuando el tiempo tiende a infinito. Entonces, recordemos que la corriente eléctrica se ve como esta función de acá. Sería menos la carga inicial menos epsilon C entre RC por E a la menos T entre RC. Voy a llamar a todo esto que está aquí la corriente inicial. Entonces, la corriente eléctrica en función del tiempo es igual a la corriente inicial por E a la menos T entre RC. Ahora bien, este número
que aparece aquí dividiendo el tiempo, RC, en este caso se le conoce como la constante de tiempo del circuito. La constante de tiempo es una variable que se representa con la letra griega tau, se parece a una t, y es igual a aquello que está dividiendo el tiempo. En este caso es igual a RC. De modo que la corriente es igual a I sub 0 por E a la menos T entre tau. No parece tan obvio, pero RC, cuando usted multiplica la resistencia por la capacitancia, le queda una cantidad de unidades de tiempo. Y RC es una constante que tiene cierta importancia. El tiempo tau igual a RC es el tiempo que hay que esperar para que la corriente eléctrica baje a un valor de 1 entre E veces, o sea, eso es 1 entre E es igual a aproximadamente 0.368 veces su valor inicial. ¿Verdad? Porque si ustedes tienen que la corriente es I sub 0 por E a la menos T entre tau, entonces cuando la corriente se evalúa en un tiempo tau, esto es I sub 0 por E a la menos tau entre tau, o sea, es I sub 0 por E a la menos 1. O sea, esto es aproximadamente 0.368 veces I sub 0. Entonces, la constante de tiempo no es, ¿verdad? O sea, no es el tiempo que hay que esperar para que la corriente salga a cero, porque la corriente nunca llega a ser cero exactamente. Sin embargo, es una forma de medir más o menos, ¿verdad? ¿Cuál es la escala de tiempo que hay que esperar para que la corriente en un circuito RC baje considerablemente, baje mucho? Cuando ustedes dejan esperar un tiempo tau, la corriente en el circuito ha bajado, ¿verdad? Casi a 1/3 de su valor inicial. Obviamente, ustedes pueden esperar un tiempo de 2 tau, 3 tau, 4 tau, 5 tau y seguirá bajando cada vez más. Yo en algún momento he escuchado que cuando uno se deja esperar un tiempo de 5 tau, la corriente ya para entonces es prácticamente cero, ¿verdad? No exactamente, pero sí es muy pequeña y bueno, prácticamente es igual a cero. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Creo que no, profe. No. Ok. Bueno, dejemos hasta acá. La otra semana seguimos viendo más ejemplos de esto. Está bien, profe. Muchísimas gracias. Gracias.